Entonces, muy buenos días. ¿Qué vamos a hacer entonces hoy o cuál es el objetivo de hoy? Bueno, ver cómo las personas van a decidir trabajar. ¿Sí? ¿Cuánto trabajan y cuánto descansan, básicamente? ¿Cuánto trabajan, cuánto descansan según cuánto consumo les dé ese trabajo? Vamos a usar para ello las mismas curvas de indiferencia y el mismo modelo de optimización que hemos usado antes. Vamos a hablar cómo las preferencias que definimos la vez pasada van a definir esa decisión. Eh, vamos a encontrar la relación que hay entre un cambio de salario y, digamos, el impacto que eso tenga sobre la misma decisión de trabajar o descansar. Y luego vamos a aplicar básicamente estas mismas preguntas, pero para la decisión entre consumir hoy o consumir mañana. Sí, decisión que va a estar mediada por la tasa, ya no por el salario, sino por la tasa de interés. ¿Ok? Entonces, bueno, cuando cambie esa tasa de interés, bueno, ¿qué va a pasar con el consumo? ¿Consume más la gente cuando la tasa de interés es más alta? Bueno, no. ¿Y qué implicaciones tiene eso, por ejemplo? Ok, entonces, empecemos por el inicio. Empecemos con el primer tema que es oferta de trabajo. Es la decisión entre consumir y descansar. Eh, bueno, vamos a hablar de que acá hay una restricción presupuestaria, ¿verdad? Y ahorita la vamos a definir, es un poco diferente de lo que teníamos antes. ¿Y por qué hay una restricción presupuestaria? Porque hay que decidir, claro, el tiempo en el cual yo esté descansando, esa hora en la cual yo esté descansando es una hora en la que yo no solo no voy a trabajar, sino en la cual yo no voy a percibir un ingreso por el cual voy a poder consumir. ¿Ok? Entonces, depende de mis preferencias. Por eso les dije, vamos a usar el mismo modelo que vimos la vez pasada. Vamos a usar las preferencias y hay una utilidad bien por el ocio y no por el trabajo. La gente normalmente no tiene utilidad de trabajar como tal, pero tiene utilidad por el consumo que le da ese trabajo y el ingreso que le da el trabajo, ¿verdad? Eso sí, ya, definitivo. Entonces hay que dividir el tiempo entre el descanso que quiero, que me da utilidad, porque así puedo, no sé, formar relaciones con mis amigos, puedo pasar tiempo con mi familia, puedo viajar, puedo tener vacaciones, puedo tener mis propios proyectos, puedo aprender X o Y cosa, no sé, en lo que cada quien decida utilizar su tiempo libre, lo que sea. Y hay una utilidad por el consumo, entonces hay que dividirnos porque en el tiempo en el que descanso es un tiempo en el cual no voy a tener ingreso por el cual consumir. ¿Ok? Entonces, hay un costo de oportunidad. Digamos, cada hora de ocio tiene ese costo de oportunidad que es el consumo que no me voy a ganar con el tiempo en el cual no voy a estar trabajando. Y claro, vamos a usar para esto nuestras amiguitas, las curvas de indiferencia. ¿Ok? Entonces, las preferencias entre consumo y ocio tienen varias características que son muy parecidas o digamos casi iguales a lo que habíamos dicho antes en la elección entre diferentes bienes de consumo, que es que uno prefiere más a menos. Vamos a suponer otra cosa que no habíamos dicho la vez pasada, y es que a los consumidores les gusta la diversidad. O sea, normalmente a la gente no le gusta demasiado de una sola cosa. No es como que en el mercado real a uno le gusta usar el 80% de su ingreso en piña y el 20% en otras cosas. No, normalmente a los consumidores nos va a gustar diversificar. ¿Ok? Es un supuesto que vamos a tener. Nos gusta diversificar, no queremos meter todos los huevos en una canasta. Sonó el transformador. ¿Se fue la luz? No. ¿Me escuchan? ¿Va el internet? Sí, todo bien. Ok, es que explotó algo durísimo. Creo que fue un transformador, pero al parecer no afectó mi casa. Profe, nosotros también lo escuchamos. Yo pensaba que se le había caído algo. Eh, ok. Yo, bueno, sí, hasta aquí llegamos. No, no, está bien. Cualquier cosa, cualquier cosa y me desconecto y si se me va el internet o se me va la luz por alguna razón, me conecto al del celular y ya, solo me dan un chancecito. Eso es, bueno, entonces, a nosotros a los consumidores nos gusta la diversidad, ¿ya? Nos gusta tener más variedad de las cosas, ¿verdad? No nos gusta o solo trabajar, no nos va a gustar solo descansar y ver televisión todo el día, sino que, digamos, queremos diversificar un poco. No nos va a gustar tampoco consumir todo hoy, sino que queremos consumir un poco mañana cuando estemos mayores, por ejemplo. De ahí viene la razón de tener una pensión, etcétera, etcétera, etcétera. El otro es, bueno, el consumo y el uso son bienes deseables que está muy relacionado con lo primero, o sea, se prefiere más a menos. Y decíamos, tanto consumo como ocio, como ya les dije, uno normalmente no tiene una preferencia por el trabajo como tal, como por las horas de trabajo, porque eso tiene un esfuerzo y un estrés y, digamos, al fin de cuentas es trabajo,
¿verdad? Entonces, la gente normalmente lo que tiene son preferencias por el ingreso que le da ese trabajo, el consumo que le da ese trabajo, y por otro lado, las horas de ocio, que eso sí, ahí sí el ocio como tal da utilidad. Ok, entonces, ¿qué implica esto? Y esos son supuestos que nos van a llevar a condiciones muy parecidas a las de la clase pasada, lo que vimos en la clase pasada de elección entre bienes de consumo. Y es que las curvas de indiferencia igual, ¿verdad? Tienen pendiente negativa, o sea, entre más ocio tengo, menos horas de trabajo o menos consumo estoy dispuesto a sacrificar por esa hora adicional de descanso. Tiene pendiente negativa. Preferimos curvas de indiferencia mayores a curvas de indiferencia menores. ¿Por qué? Porque se prefiere más a menos. Entonces, entre más de las dos cosas podamos tener, mejor. ¿Ok? Las curvas de indiferencia no se cruzan y son convexas. ¿Ok? La pendiente va subiendo. La pendiente va reduciéndose, ¿no? Es como una carita feliz. La convexidad es como una carita feliz. ¿Ok? Esas son las formas. Entonces, aquí no hay diferencia, en verdad no hay diferencia con lo cual teníamos la clase pasada al inicio, porque igual es el mismo capítulo, es solo una extensión del capítulo a otros temas, pero digamos, es lo mismo, es decir, entre más ocio tengo yo, menos consumo estoy dispuesto a sacrificar por esa hora adicional de ocio. ¿Por qué? Porque ya tengo mucho. ¿Y a qué nos lleva esto? Bueno, ¿a qué no? ¿Qué nos lleva a esto? El hecho de que a uno le gusta diversificar. O sea, entre más, si uno tiene mucho de algo, pues bueno, ya como que se va haciendo necesario hacer otra cosa también, ¿verdad? O tener otra cosa, o consumir otra cosa. Entonces, como bueno, ya vi mucha tele, mejor me pongo a hacer algo, ¿ok? Entonces, entre más ocio tengo, menos valoro el ocio, ¿ok? La utilidad marginal va a ser decreciente y más voy a empezar a buscar consumo, o menos consumo voy a estar dispuesto a sacrificar. Y de manera contraria, entre más consumo tenga yo, menos ocio voy a estar dispuesto a sacrificar. Y ya saben, ¿verdad? A lo largo de esta curva de indiferencia, la utilidad es exactamente la misma cosa. Entonces, una unidad de ocio aquí me requiere a mí un sacrificio de 2 de, de consumo para quedar exactamente igual. Entonces, esta hora de ocio la valoro yo en 2 de consumo y antes la valoraba en 6, entonces ahora la valoro menos. ¿Por qué? Porque ya es demasiado, ya tengo demasiado tiempo libre y paso todo el día haciendo memes, ¿ok? Y tuiteando. Entonces, eso a esa pendiente, como ya habíamos visto, y aquí solo estoy haciendo como, digamos, un repaso de lo que hemos visto la vez pasada. A eso le llamamos la tasa marginal de sustitución. O sea, para yo tener una unidad más de ocio, o mejor dicho, esa utilidad que me agrega tener más de ocio, me requiere a mí sacrificar cuántas unidades de consumo para quedar tablas, ¿verdad? Entonces la respuesta al inicio va a ser 6. Yo estoy dispuesto a sacrificar o sustituir, más precisamente sustituir, mis 6 unidades de consumo por una hora de ocio adicional, cuando tengo muy poco ocio, ¿sí? Porque digamos que en este punto de la curva yo estoy trabajando 18 horas diarias, o al niño inglés del siglo XIX, y ya no tengo tiempo para absolutamente nada. Y es que no es que no pueda salir o no pueda disfrutar vacaciones, no, es que ni siquiera puedes dormir bien. Entonces, nada, o sea, nada, ni dormir, ni comer bien, y ya te duele todo el cuerpo, y ya uno envejece más rápido, y ya uno se cansa. Entonces, estamos dispuestos a sacrificar mucho consumo por una hora más de sueño, ¿ya? Pero cuando uno ya tiene mucho ocio, digamos, ya trabajas cual belga moderno, 4 días a la semana, 6 horas diarias, bueno, en un trabajo muy productivo, bueno, a lo mejor estamos dispuestos a sacrificar menos unidades de consumo por más ocio, porque en verdad uno ya tiene bastante, ¿ok? En general, las sociedades modernas se mueven hacia jornadas laborales más cortas y así, y bueno, pues, eso da más espacio para el ocio y tal, y la gente por lo general vive mejor en esas sociedades y en esos trabajos en los que tienen que trabajar menos. Y son más productivas, son cuenta, por varias razones. Um, ok, entonces ahora sí, hagamos un ejemplo. Digamos, vamos a invocar a Juanita, que creo que es la misma muchacha que habíamos hablado la vez pasada, ¿o no? Creo que era Juanita. Pero bueno, resulta ser que nuestra modelo Juanita duerme 8 horas en un periodo de 24 horas. Es decir, al día ella duerme 8 horas. ¿Por qué esto va a ser importante? Porque al decidir consumo y ocio, resulta ser que uno solo tiene 24 horas al día. Eso es parte de la restricción presupuestaria aquí, que es algo diferente que con los bienes de consumo. Con los bienes de consumo la restricción la da ¿qué?
el ingreso que yo tenga. Y el ingreso puede ser más, puede ser menos y puede crecer infinitamente. Pero aquí solo tenés 24 horas al día. Y la limitación primordial de los seres humanos es que estamos limitados por el tiempo. Entonces, tenés 24 horas, no puedes hacer nada más. O sea, no puedes sacar más tiempo de la nada, no existe, no hay más. Entonces, esas 24 horas ella decide dormir 8 horas diarias. Entonces, en esas 8 horas diarias ni tiene ocio. Yo sé que descansar ustedes lo podrían procesar como ocio, pero vamos a suponer que no. Dormir es no hacer absolutamente nada. No es disfrutar de ocio, no, es nada, descansar, es recargar baterías. Entonces, nos quedan, ¿qué? 16 horas diarias, ¿verdad? Eh, a la semana, que tiene 7 días, bueno, multiplican y eso nos da 168 horas semanales para hacer cosas, ¿ok? Ah, bueno, mentira, perdón. 168 horas a la semana contando las 24 horas por día. Pero si le quitamos las 56 horas en las que duerme, nos quedan 112 horas a la semana para hacer cosas. ¿Okay? Así es que duerme 8 horas, qué suerte tiene. Sí, cuando uno está en la U a veces hay noches más pesadas. Yo tuve varias, pero en general yo puedo decir que dormía relativamente bien. A veces no, pero yo soy una persona a la que le gusta esto, o sea, le gusta levantarse temprano y hacer cosas desde tempranito. Entonces yo ya a las 9, 9:30 de la noche siempre estoy así como zombie. Entonces procuraba como, digamos, si tengo mucho que hacer, no es que me quedo hasta las 2 de la mañana haciéndolo, sino que digo, no, dormir es un imperativo porque ya mi cabeza no sirve. Entonces no duermo y el otro día, si tengo que levantarme a las 4:30, 5, pues lo hago. Pero porque yo soy así, o sea, obviamente no todo el mundo le sirve eso. Hay gente a la que mejor sigue trabajando hasta las 3 de la mañana si es necesario y luego se levanta a las 9. O si su día está muy pesado, pues se levanta a las 6 de la mañana. ¿A qué costo? Pero sí, o sea, cada persona tiene condiciones diferentes también. Tal vez hay que movilizarse. Cuando estábamos en la U, por ejemplo, mis compañeros que vivían lejos, como en la Juela, tenían que levantarse a las 4 de la mañana, 3:30, para llegar a la U. Entonces, claro, no te puedes levantar más tarde por eso. Pero bueno, cada quien, ¿verdad? Les recomiendo eso sí que en la medida de lo posible den una muy buena prioridad a sus horas de sueño. Espacio publicitario universitario. Eh, Porque sí, es decir, va a ser muy importante en el área. Eso es una maratón. Carrera es una maratón, son 4 años. Entonces necesitamos tener el cuerpo funcionando bien para rendir bien, ¿verdad? Si estamos ahí como muertas y muertos todos los días, todo el día, pues se puede, pero es más duro, ¿verdad? Entonces, si pueden darle una prioridad a dormir mínimo, no tiene que ser 8, ¿verdad? Pero mínimo 6, ponele. Bueno, a lo mejor lleguemos mejor al final que si dormimos 3 horas diarias por el estrés y por todo, ¿verdad? Y en la medida de lo posible, cuando puedan despegarse y hacer otras cosas, mucho mejor. Bueno, fin del espacio publicitario universitario. Por favor, duerman bien. Petición de Juanucho. Entonces, bueno, Juanita resulta ser que duerme 8 horas y a la semana esas 8 horas, 7 son 56 horas semanales que duerme, 168 horas tiene el total de la semana con sus 7 días de 24 horas cada uno y al final, ¿cuántas horas le quedan para decidir, para hacer cosas, para trabajar o tener ocio? Bueno, 112 es lo que le queda, es una restricción, no puede tener más que eso. Entonces, consideremos dos posibilidades que está jugando Juanita. Juanita decide, bueno, una opción que tengo yo como Juanita sería tener 10 horas de ocio a la semana y trabajar 102 horas, ¿verdad? Al final me da 112, o sea, las uso todas. Y la otra opción es al revés. Juanita elige 102 horas de ocio. Wow, Juanita, ¿qué estás haciendo? ¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre? Y solo 10 horas de trabajo semanales. ¿Ok? Entonces, en el primer caso, Juanita está dispuesta a renunciar a mucho más consumo a cambio de una hora extra de ocio. ¿Por qué? Porque tiene muy poco. Entonces, como Juanita en ese primer caso solo tiene 10 horas de ocio, a lo mejor está exhausta. Entonces, como, denme un rato para salir a comer, denme un rato para ver una película en el cine, denme un rato para, no sé, tal vez le gusta, no sé, jugar ajedrez, o yo qué sé, tantas cosas, tantas posibilidades que tiene la gente. Entonces, en el segundo caso, más bien tiene demasiado ocio, entonces más bien tal vez está consumiendo muy poco y dice, a lo mejor yo podría consumir tal y tal y tal cosa que me gusta, pero no tengo plata porque estoy mucho tiempo jugando, no sé,
haciendo sudoku. Puede ser, no creo, es poco probable, pero lo mejor. La cosa es que en este punto, pues más bien, como tiene muy pocas horas de trabajo, a lo mejor está dispuesto a sacrificar bastantes horas de ocio, que de por sí tiene muchas, para tener más consumo, ¿verdad? Entonces, vamos a dibujar esa restricción presupuestaria. Vamos a formalizarlo un poco matemáticamente. Entonces, el tiempo de ocio lo vamos a denotar con L. ¿Por qué con una L y no una O? Bueno, lo estamos poniendo en inglés, leisure, ocio, pero solo que en inglés. Entonces, L es ocio. Luego, más el tiempo utilizado trabajando, que es NS. NS es el tiempo que use para trabajar. I es el tiempo que use para descansar. N es el tiempo que use para trabajar. Y esas dos le da el tiempo disponible. ¿Ok? Que en el caso de Juanita son 112 horas, ¿verdad? Ese es el total del tiempo. Entonces, las horas que trabaje necesariamente por la restricción presupuestaria van a ser iguales al tiempo total menos el tiempo que descanse. ¿Ok? Porque solo puedo usar el tiempo en dos cosas. Entonces, si vos tenés el tiempo que descansas y tenés el total de tiempo que tenés para hacer cosas, pues hacer una resta y el resto del tiempo tuviste que estar trabajando porque no hay más que hacer. ¿Ok? Y si no hiciste nada, bueno, lo vamos a contar como ocio. Entonces, pero bueno, esa es la restricción. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa en el ejemplo anterior? En los dos casos. En el primer caso, Juanita tiene 10 horas de ocio y 102 de trabajo. Eso nos da 112. Se cumple la restricción sin problema. El tiempo que trabaja es igual al tiempo total menos el tiempo de ocio. Bien, vamos bien. Ahora, ¿qué pasa en el segundo caso? Es al revés. Ella usa 102 horas de ocio, usa 10 horas de trabajo y al final nos da 112 horas, igual se cumple la restricción. Si queremos sacar el tiempo en el que trabajó, ¿qué hacemos? Bueno, restamos el tiempo total, el tiempo que descansó, ¿verdad? O otra vez, eh, solo usó el tiempo en una cosa o la otra. Entonces, teniendo el tiempo de una, sacamos por resta la otra. ¿Ok? Entonces, y aquí qué es importante saber. Ella trabaja este tiempo, 10 horas o 102 horas, y ese tiempo de trabajo se intercambia en el mercado por un salario. O sea, ella trabaja y le pagan por eso. Por eso es que puede consumir, porque le pagan un salario. ¿Ok? W, unidades de bienes de consumo. Le vamos a decir salario real. ¿Y qué significa salario real? Aquí y en el futuro significa lo que le pagan en términos de consumo, en términos de cosas, no de plata, sino en términos de cosas. ¿Sí? No me pagaron 100.000 colones, sino me pagaron 80 peras, digamos, o el equivalente a 80 peras. Entonces, eso es lo que le pagan. Sí, son las unidades de consumo, asumiendo que hay un bien representativo de consumo, o sea, la canasta de consumo estándar. ¿Okay? Y le dan X unidades, W unidades de esa canasta. ¿Okay? Dani, decime. Profe, entonces ahí no incluimos el tiempo, por decirlo así, que ella durmió. No, no se incluye. Sí, sí. Ah, ok. Por supuesto, o sea, como les dije, uno podría decir, es que el tiempo en el que uno duerme es tiempo de ocio, pero vamos a suponer que no, porque el tiempo en el que uno duerme, en verdad uno no está haciendo nada. Bueno, el cerebro sí, digamos, más que cuando uno está despierto, pero no estás usando el tiempo para hacer cosas que te gustan. Yo sé que uno puede gustarle mucho dormir, pero vamos a asumir que dormir no cuenta, ¿ok? Vamos a asumir que dormir no es ocio, dormir es descanso, es como otra categoría, ¿ok? Podría no ser así, bueno, a lo mejor podría no ser así, pero vamos a definirlo así, ¿ok? Vamos a definir el descanso como otra categoría. ¿Ok? Por supuesto, porque sí, yo sé, alguien podría decir, no, es que a mí me encanta dormir, y eso es normal, digamos, a mí me encanta dormir, entonces si no tengo que trabajar, duermo más horas y eso me hace despertarme más contento y tal, ¿ok? Eso puede ser, pero vamos a definir el sueño como otra categoría, ¿ok? Ahora, entonces, ¿qué pasa con el tiempo en el que Juanita trabaja? Bueno, con el tiempo, por cada hora que Juanita trabaje, le van a dar W unidades de consumo, que es el salario. O sea, digamos que en esta economía solo se puede consumir una sola cosa, y esa una sola cosa es, no sé, me cuesta tanto poner ejemplo, che. Libros, pongámosle. Aquí en esta economía solo se pueden consumir libros. A todo el mundo le gusta leer, no sé. Entonces, ¿cuánto le pagan a Juanita por hora? Bueno, 3, 4, 5, 6, 7, 20, 40 libros por hora. ¿Okay? Y no puede consumir nada más. Entonces, el salario real de ella va a ser W unidades de libros, que solo eso es lo que se puede consumir. O si lo quieren poner más abstracto, bueno, unidades de bienes de consumo representativos.
No sé, como canastas que traigan muchas cosas encima. ¿Ok? El tema es que lo que le están pagando es un salario real, o sea, en términos de cosas. ¿Ok? En términos de consumo como tal, no son colones, son cosas. ¿Ok? Además, vamos a suponer otra cosa, y es que el consumidor va a gastar todo su ingreso en consumo. ¿Qué quiere decir esto? En este modelo, porque luego vamos a ver qué pasa con el ahorro, pero en este modelo vamos a suponer que Juanita no ahorra nada, o sea, todo lo que le paguen lo consume, ¿ok? ¿Qué significa eso? ¿Cómo lo podemos formalizar matemáticamente? El consumo de Juanita va a ser exactamente el mismo que su salario, ¿ok? Esto es el salario en función, no es multiplicando ni nada, es el salario como una función del trabajo, ¿ok? Digamos que por cada hora le dan 10, entonces, ¿cuál sería la función? 10 multiplicado por las horas de trabajo. Entonces, yo trabajé 10 horas, me dieron 100 libros, ¿ok? Me dieron 100 libros. ¿Cuánto consumí? Me consumí los 100 libros, o sea, no intercambié libros por ahorro o un bono que me dé tasa de interés, no, nada, nada. O sea, te consumiste todos los libros hoy, te los leíste todos este mes, ¿ok? O si fuera comida, si fueran pizzas, bueno, te comiste todas las pizzas, no guardaste para después, ¿ok? Entonces, todo el salario que nos den por nuestro trabajo no lo vamos a consumir, ¿ok? Otra manera de escribir esta restricción es que el salario, o el mejor dicho, el consumo es igual al salario que reciba en función de qué, de las horas que trabajó, pero las horas que trabajó es exactamente lo mismo que las horas totales que tenga, sin contar el tiempo en que duerme, menos el tiempo que descansó, ¿verdad? El tiempo que tuvo ocio, tiempo de ocio que tuvo. Porque ya sabemos, el tiempo de ocio más el tiempo de trabajo tiene que darnos esta H de acá, que es el tiempo total. Entonces, tiempo total menos ocio también nos da el tiempo de trabajo, que multiplicado por no sé cuánto salario le den a Juanita, bueno, ese va a ser su salario por el trabajo que haga. Y eso es lo que va a consumir, ¿ok? Entonces, ¿qué es importante de esto que les acabo de decir? Bueno, resulta ser que si Juanita en el primer caso trabaja 102 horas y en el segundo caso, trabaja solo 10 horas, entonces el salario que reciba por trabajar 102 horas va a ser más grande que el salario que reciba por trabajar solo 10. Ese es un supuesto que vamos a tener. Entre más trabaje, más recibe. Sí, porque el salario va a ser constante, va a ser cierta cantidad de unidades del bien multiplicadas por el tiempo de trabajo que tenga. Entonces, va a recibir más salario cuando trabaja más que cuando trabaja menos. Por consiguiente, el consumo en el primer caso, que es en el que trabaja más, va a ser mayor que el consumo en el segundo caso, que es cuando trabaja menos. ¿Por qué? Porque consume todo lo que le ingresa. Entonces, si le ingresa más, consume más. ¿Ok? Entonces, esta es la restricción presupuestaria en este caso, ¿verdad? Tenemos que decidir entre ocio y trabajo porque solo tenemos 24 horas al día menos lo que normamos, ¿verdad? Sí, si el ejercicio no dijera nada de dormir, pues nada, usan las 24 horas y las distribuyen entre ocio y tiempo de trabajo, el punto. Pero aquí estamos asumiendo el sueño también, entonces es otra cosa. ¿Ok? Entonces, ok, esa es la restricción. Hasta acá vamos bien. Para pasar entonces a ver cómo ella va a decidir, cómo se ve esa restricción gráficamente. Sí, todo bien de momento. Vamos bien. Ok, chévere. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a hacer un segundo, o bueno, no es un segundo, es como el noveno supuesto. Vamos a suponer que el salario en bienes de consumo por cada hora que ella trabaje, como yo les dije, el salario va a ser el tiempo que trabaje multiplicado por su salario, por hora, ¿verdad? El salario por hora va a ser $44 con 64 centavos, ¿ok? Es decir, que si dedica 112 horas a trabajar, si trabaja como loca, si trabaja así obsesivamente y no hace nada más que no sea trabajar y dormir, entonces, ¿cuál va a ser su consumo? O sea, ¿cuál va a ser su salario? Que es igual a su consumo porque todo lo que le ingresa lo consume, ¿verdad? Aquí no ahorra nada. Entonces, ¿cuánto va a ser su salario? Va a ser 112 horas que trabajó multiplicado por 44,64. ¿Qué es eso? Es el salario por hora. Multiplicas por las horas que trabajaste, te da el salario. Eso te da $5,000. ¿Ok? Entonces, vean acá cómo se ve la disyuntiva. Se ve en la restricción presupuestaria, cómo se ve gráficamente. Vean que
Si ella decide no tener nada de ocio, cero ocio, solo trabaja y duerme, va a recibir $5,000. ¿Por qué? Porque ese es el salario que va a recibir. Conforme ella agregue horas de ocio, va a dejar de percibir ingresos, ¿verdad? Hasta el punto en el cual pasa las 112 horas leyendo los libros, bueno, no tiene libros, ¿verdad? Porque no va a recibir salario, pero digamos, jugando, haciendo sudokus y, y no va a recibir nada de ingreso porque no trabaja nada. Entonces no va a consumir nada y probablemente se muera de hambre, literalmente. ¿Okay? ¿Alguien me puede decir cuál es la pendiente de esta restricción presupuestaria? Cada hora de ocio que yo dedico, ¿cuánto salario me quita? No la pendiente de las curvas de indiferencia, la pendiente de la restricción. Sí, cuando yo no tengo ocio, me gano 5,000. Cuando yo solo tengo ocio, no me gano nada. ¿Cuál es la pendiente? Es decir, cada hora de ocio que yo dejo de trabajar, ¿cuánto salario dejo de percibir? 44. $44. 44 horas. La pendiente es 44. Es decir, si vos querés tener una hora más de ocio, tenés que dejar de trabajar una hora, ¿verdad? Porque no puedes tener ocio y trabajar al mismo tiempo. Entonces, bueno, una hora más de ocio, tenés que quitar una hora de trabajo, ¿verdad? Y en esa hora de trabajo hubieras recibido 44,64. ¿Ok? Ok, entonces, esa es la restricción presupuestaria. ¿Ok? Y las curvas de indiferencia, aquí no les estoy dando una función de utilidad, pero subyacente a lo que vemos aquí va a haber una función de utilidad y va a haber curvas de indiferencia. Entonces, la pregunta, como siempre todo el mundo se va a hacer es, ¿cuál es la curva de indiferencia más alta que yo puedo alcanzar? Y en el punto de Juanita va a ser este punto A, ¿sí? Donde es tangente la recta presupuestaria con la curva de indiferencia, o donde la tasa marginal de sustitución es igual a el salario real. O sea, la pendiente es 44,64, ¿verdad? Que es el precio del ocio, el precio relativo del ocio. ¿Okay? Entonces necesitamos que la tasa marginal de sustitución sea igual que esa tasa a la cual uno sustituye trabajo por ocio en el mercado. ¿Okay? Entonces, Juanita se va a preguntar cuál es la curva de indiferencia más alta a la que yo puedo llegar. Bueno, nos dan el punto A. ¿Por qué? Porque así son las preferencias de Juanita. A otra persona pudo haberle dado diferente. Pero aquí resulta ser que Juanita va a dedicar 56 horas al ocio, bueno, aquí es la mitad y mitad, ¿verdad? Dedica 56 horas de ocio, trabaja 56 horas y por cada hora le dan 44,64, multiplican 44,64 por 56 y les va a dar 2,500. Entonces, tiene un consumo de $2,500 y descansa, tiene ocio por 56 horas. ¿Okay? Entonces, eso es lo que va a querer hacer Juanita. ¿Okay? El punto donde la tasa marginal de sustitución, o sea, la pendiente de la curva de indiferencia, sea exactamente la misma al salario real, que es la tasa a la cual, o sea, la relación de precios. El precio del ocio es eh, el salario real en términos relativos y el precio de trabajar, aquí estamos diciendo que es uno, no es nada. O sea, no está sacrificando mucho, solo está trabajando, sacrificando una hora de ocio. ¿Ya? ¿Ok? Entonces, la tasa a la cual uno como ser humano, uno como persona, quiere sustituir trabajo por ocio, debe ser la misma tasa a la cual el mercado, a lo largo de esa curva de restricción presupuestaria, el mercado sustituya trabajo por ocio, que es ¿a qué ritmo? Bueno, al salario real, que es cada hora de ocio adicional que tengas, te va a quitar esos 44,64. Esa es la tasa de sustitución. ¿Ok? Entonces aquí está, listo, ya, Juanita está feliz ahí. ¿Por qué? Porque ahí eso dicen sus curvas de indiferencia. Ella trató de buscar la más alta y la encontró en el punto. ¿Okay? Entonces, vamos a asumir a partir de acá, a partir de aquí, ¿verdad? A partir de esta situación, ¿qué pasa si sube el salario? Es decir, si a partir de este punto le van a pagar más por cada hora que trabaje. ¿Ok? Entonces, vamos a ver que aquí entran en juego los dos efectos que afectan en la misma dirección al trabajo, pero en direcciones contrarias al ocio. ¿Por qué? Porque resulta ser que por efecto sustitución, piénsenlo así, si el salario es más alto, va a ser más costoso para ustedes tener ocio.
porque cada hora de ocio que ustedes dediquen les va a implicar un sacrificio ahora mayor de consumo. ¿Por qué? Porque el salario es más alto. ¿Ok? Entonces, el costo de oportunidad de estar sentado viendo tele es más alto. Sí, digamos que el salario, un caso extremo, de 44 dólares pasa a 200. Entonces dicen, uy, una hora más que yo pase viendo televisión y son 200 dólares que pierdo. Entonces el costo de oportunidad es más alto. Entonces, ¿qué es el efecto de sustitución? El efecto de sustitución es, ahora el ocio es más caro, relativamente es más caro que antes. Entonces, ¿qué pasa? El efecto de sustitución nos dice, vaya a hacer aquello que es más barato relativamente y deje de hacer aquello que es más caro. Ahora el ocio es más caro. Entonces, ¿qué va a decir el efecto de sustitución? Reduzca el ocio, aumente consumo. ¿Ok? ¿Qué nos dice el efecto ingreso? El efecto ingreso es como ahora te vamos a dar más salario, entonces esta persona le va a alcanzar, o sea, va a tener más opción para hacer ambas cosas. Sí, la restricción presupuestaria se va a mover hacia arriba. Entonces va a tener muchas opciones en las cuales va a poder tener más socio y también en las cuales va a poder tener más consumo porque ahora es más rico. ¿Ok? Ahora, vamos a asumir acá que el ocio, tanto el ocio como, y eso ya lo habíamos asumido arriba, que tanto el ocio como el trabajo son bienes normales. Bueno, el trabajo no, el consumo son bienes normales. Es decir, si yo tengo más ingreso, obviamente quiero consumir más cosas. Y si yo tengo más ingreso, también quiero tener más ocio. ¿Sí? Quiero tener lo mejor de los dos mundos, ¿verdad? Entonces, vean que para el trabajo, para el consumo, los dos efectos van en la misma dirección, trabaje más, trabaje más. Pero para el ocio, el efecto de sustitución dice, tenga menos ocio. El efecto ingreso dice, tenga más ocio o busque la manera de tener más ocio. Entonces, depende de la magnitud de esos efectos, va a decidir tener menos ocio o más. ¿Ok? Emily, déceme. Pero en el efecto ingreso, o sea, Ujú. eso no se puede como cumplir, ¿verdad? Porque yo no puedo tener más ocio y más consumo cuando yo estoy restringida por Ok, una cierta cantidad de tiempo. sí, esa es una muy buena pregunta, pero recordad una diferencia. Una cosa es el consumo y otra cosa es el tiempo de trabajo. O sea, yo sé que vos no podés tener más horas de ocio y más horas de trabajo al mismo tiempo, porque sí, solo tenés en este caso, ¿cuánto? 112 horas, ¿verdad? Entonces no puedes Ah, tener los dos, pero sí puedes tener más ocio, más horas de ocio y más consumo. ¿Por qué? Porque el salario es más alto. pero el consumo no está en función de las horas que yo O trabajo. sea, está en función, pero pensá una cosa, digamos, en el caso extremo, digamos que el salario es 44 dólares. Yo trabajo 10 horas, ¿verdad? Ajá. Si el salario pasa a 200 dólares, yo puedo trabajar no 10 horas, puedo trabajar 8 y sigo ganando más y consumiendo más que cuando trabajaba 10 horas, ¿verdad? Tuve más Pero, horas y consumí más al mismo tiempo. pero eso no está bajo mi control, digamos. O sea, O yo sea, no yo puedo puedo decidirlo, yo controlar puedo, mi salario. o sea, si yo subo, a ver, que acá si yo aumento el salario y a un montón, toda la nueva curva, la restricción presupuestaria pasaría por acá arriba, digamos. Entonces, sí, o sea, en el caso en el que estamos hablando, sí está bajo mi control. O sea, yo sí puedo decidir si el salario pasa de 44 a 200, yo puedo decidir ver televisión 2 horas más, con lo cual trabajo 2 horas menos, pero como el salario subió tanto, entonces, aunque yo trabaje 2 horas menos, igual puedo consumir más. Igual. Entonces, puedo tener más ocio y más consumo, lo cual implica, Mm, claro, que trabajé menos horas, pero como el salario es más alto, gané más plata. Entonces, consumí más. ok, ok, ok. ¿Ok? Y sí, sí, sí puedo decir por eso. ¿Ok? Matías, decime. Hola, profe. En un gráfico como este, a nosotros nos van a dar las tasas marginales de sustitución, porque no, Sí, o digamos, porque sea, son relativas a la persona, ¿verdad? De cuánto valora ella, sí, no, como... no, no. O sea, podrían dar eso, tasa marginal, o podría ser una cuestión simplemente gráfica y asumir ciertas cosas, como asuma que el efecto de sustitución va a ser más grande que el ingreso. Entonces, ustedes saben que debería debería consumir más y tener menos horas de ocio, cosas así. Pero, o sea, con solo esta información no pueden saber qué va a pasar. Hasta donde vamos, no pueden saber qué va a pasar. ¿Ok? Habría que tener más información, ya sea dar la tasa marginal de sustitución en este punto o que dibujen las curvas, digamos, tranquilos, van a tener más información que esta. ¿Ok? De alguna u otra manera.
Entonces, esa pregunta que hacía ahorita Emily es muy buena y es algo que muy intuitivamente uno se puede preguntar. ¿Es mentira que uno puede tener más socio y más consumo porque uno está restringido porque solo hay 112 horas? Sí, pero recordemos que el consumo no es igual a las horas de trabajo, sino a las horas de trabajo multiplicadas por el salario. ¿Ok? Entonces uno puede aumentar el salario, trabajar menos horas y si el salario sube lo suficiente, consumir más. ¿Ok? Entonces sí, sí se puede cumplir. ¿Sí? Yo antes trabajaba solo 2 horas y me pagaban $10 la hora, ganaba $20. Ahora me pagan $100 la hora. Entonces yo trabajo unas horas ahora y me pagan $100, ¿verdad? Entonces gano más que antes y trabajo menos. ¿Ok? Y tengo más socio y tengo más consumo. Entonces sí, ese es el tema. Se puede cumplir el efecto ingreso. Pero el efecto de sustitución va en el sentido de el ocio es más caro, por favor, tenga menos ocio, trabaje más, porque le va a pesar más en la conciencia estar haciendo sudokus. Yo no sé de dónde me salió el ejemplo de los sudokus. Probablemente esos jueguitos que salen en los aviones. A veces yo uso el sudoku porque me parece divertido, pero o veo gente haciendo sudokus en los aviones. Pero bueno, em, pero bueno, no, voy a seguir con mi ejemplo pedorro de los, de los sudokus. Lo siento. Ok, entonces tenemos el efecto de sustitución y tenemos el efecto ingreso. Entonces, para el consumo no hay vuelta, digamos. Obviamente esta persona va a decidir tener más consumo cuando el salario suba, eso no hay duda. De lo que sí hay duda es qué va a pasar con el ocio. O sea, ¿va a decidir trabajar más o va a decidir trabajar menos? Y eso depende de la magnitud de los efectos. ¿Qué pasa si asumimos que el efecto de sustitución, o sea, el que dice tenga menos ocio, es mayor que el efecto ingreso que dice tenga más ocio? Bueno, vean acá, esta, esta curva azul es la restricción presupuestaria antes de que suba el salario. Esta curva recta roja es la restricción presupuestaria después de que aumente el salario. Vean que consumo más, o sea, va hacia arriba, pero vean esta flechita, va hacia la izquierda, ¿verdad? Tiene menos horas de descanso, tiene menos horas de ocio. ¿Por qué? Porque el efecto de sustitución fue más grande que el efecto de ingreso. Entonces vean que aumentó el salario, tuvo menos ocio y ¿qué implica? ¿Qué implica que tuvo menos horas de ocio? Bueno, implica que tuvo más horas de trabajo, ¿verdad? Porque ahí sí, las horas de ocio y las horas de trabajo tienen que dar 112. Entonces, si tiene menos horas de ocio, va a trabajar más. Entonces, podríamos hacer una curva que nos relacione el salario con las horas de trabajo. Entonces, yo subí el salario y ¿qué pasó para esta persona? Tuvo menos ocio, trabajó más, entonces ofreció más horas de trabajo. ¿Ok? Entonces, eso es algo que cuando veamos ya y cuando vean macro, uno va a querer asumir esto, ¿verdad? Que cuando uno sube el salario, la oferta de trabajo aumenta. En el mercado de trabajo se espera que la oferta de trabajo tenga pendiente positiva y la demanda de trabajo de las empresas por trabajo tenga pendiente negativa. No, debería asumir eso, ¿verdad? Y viene de acá, de asumir que normalmente el efecto de sustitución es más grande que el efecto de ingreso. ¿Okay? Matías. Entonces, si el efecto ingreso es mayor al efecto sustitución, em, digamos, en el gráfico de la izquierda, el punto en la línea roja se movería como el gráfico en la derecha, digamos, ¿verdad? Como hacia la derecha. Entonces habría Ajá, más horas de ocio. exacto. Y habría menos horas de trabajo aquí, ¿verdad? Ajá. Míralo ahí. Ok. ¿Ves? O sea, obviamente consume más, porque ya sabemos, los dos efectos van en la misma dirección, pero en el caso del ocio, si el efecto ingreso es más grande, va a tener más horas de ocio, ¿ok? Con lo cual va a tener menos horas de trabajo. Ahora, y aquí va algo que podría contradecirse y es otra vez lo que decía Emily. ¿Cómo así que uno trabajó menos horas y tuvo más consumo? Bueno, es por lo mismo, es porque subió el salario, ¿ok? El efecto ingreso es más grande que el efecto sustitución, entonces yo consumí más porque ya sabemos, ahí no hay vuelta, como les dije, vamos a consumir más. Pero como el efecto ingreso es más grande que la sustitución, las fuerzas que dicen tenga más ocio le ganan las fuerzas que dicen tenga menos ocio. Entonces al final va a tener más tiempo de ocio y trabaja menos. Pero a pesar de que trabaje menos, ante un aumento de salario, trabaja menos, aunque eso pase, consume más porque el salario es más alto. ¿Ok? Entonces eso es. ¿Sí?
Ok, eso, con todo esto pregunta bien, Matías, o no sé si tenés la mano levantada porque quieres decir algo más. Me avisas. No, se me olvidó bajarla. Ok, todo bien, no pasa nada. Ok, entonces, estamos así, ¿ok? ¿Alguna otra duda sobre esta parte? Antes de pasar a algunas aplicaciones, bien en el mundo real. Y en verdad es algo con lo que todas y todos acá nos podemos relacionar hasta cierto punto, ¿verdad? Em, vean los siguientes ejemplos, por ejemplo. em, ¿Qué pasa? Casos en los cuales el efecto, en el mundo real, casos en los cuales el efecto ingreso es muy fuerte y hace que uno, ante más salario o ante más ingreso, decida trabajar menos. Bueno, digamos, y eso es algo que yo les decía, en los últimos 100 años, sobre todo en las sociedades más desarrolladas económicamente, el cambio tecnológico que hace que seamos más productivos y que tengamos cada vez mejores salarios ha llevado a semanas laborales más cortas. ¿Ok? Ustedes no ven que en países donde se tiene más ingreso la gente trabaje más horas. O sea, eso no pasa. Los países donde más horas se trabaja, por lo general, son países subdesarrollados. Eh, Dato curioso, en Latinoamérica, los países donde más horas se trabaja al año son México y en segundo lugar Costa Rica. O sea, Costa Rica se trabajan muchas horas y hay muy pocas vacaciones. Algo que hacían mis papás antes cuando vinimos acá es que, porque digamos, vinieron de Colombia y en Colombia hay feriado para todo. O sea, hay feriado cada 3 semanas. Entonces, que el lunes trabajamos, no, que hay feriado de tal. Y 3 semanas después hay otro feriado. Y 3 semanas después hay otro feriado. Y así. Y aquí ustedes ven, se ponen a pensar en los feriados. Y en la primera mitad del año son como dos, ¿verdad? Nos dan el 25 de abril, que normalmente cae en Semana Santa. Además, 25 de abril, no. El día de Rivas, pues, que normalmente cae en Semana Santa. Entonces, como bueno, feriado Jueves Santo, ay, qué conveniente. Y nos dan el 1 de mayo. Y ojo que el 1 de mayo de este año, cae domingo y no nos lo van a dar el lunes. Entonces nos quedamos en feriados, básicamente. Nos quedamos en feriados en la primera mitad del año. Y en la segunda mitad del año está el 15 de septiembre, está el Día de la Abolición del Ejército, que es el nuevo. ¿Y qué más tenemos? Porque el Día de la Madre no es feriado. El 2 de agosto, pero cuando cada domingo, pues tampoco, ¿verdad? Entonces, si ustedes se ponen a contar, pues sí, habrá varios, habrá unos 7, 8, pero cuando cada domingo no los dan y son muy pocos. Entonces, no solo, ok, no es solo porque hay pocos feriados, pero que haya pocos feriados es solo una muestra de cómo aquí se trabajan muchas horas. La gente en promedio tiene 2 semanas de vacaciones, okay, o menos, o una. Sí, la semana de Navidad, la semana de Año Nuevo, a veces, no siempre, y el resto del tiempo está trabajando parejo todo el año, las 40 o más horas semanales, ¿verdad? Entonces, si ustedes se ponen a sumar el promedio del costarricense que trabaja, pues bueno, trabaja mucho más que en el resto de Latinoamérica, bastante. ¿Sí? Y el otro país donde se trabaja mucho es México, porque ahí sí les quedó mal, no sé exactamente las razones. Pero bueno, en países cada vez más desarrollados tenemos el hecho de que se tiene más productividad, se tienen mejores salarios y se trabaja menos. Entonces, hace como un mes, no, ¿cuánto fue? Hace como 2 o 3 meses en Bélgica se pasó una ley para pasar a las jornadas laborales de 4 días. ¿Okay? Entonces, se trabaja 4 y hay uno de descanso. Y muchas veces, y para muchas empresas y para mucha gente, esos 4 días no son de 10 horas, ¿verdad? Ni de 12, ni siquiera de 8, son días de trabajo de 6 horas a veces. Puede ser de 8, pero digamos, ya teniendo un día menos, eso está muy bien, ¿eh? ¿Ok? Otra, cuando una persona se gana la lotería o la herencia, su salario no cambia, ¿verdad? Sí, no es que le están pagando más por esas horas, no se está ganando ese salario, sino que le cayó del cielo. Entonces no hay efecto de sustitución. O sea, no es que entre más televisión veas o entre más sudokus te hagas, menos salario vas a tener. No, ya tengo la herencia, ya tengo me gané la lotería, ya da igual. ¿Ok? Entonces, solo hay efecto ingreso. Y el efecto ingreso dice, consuma más y tenga más socio y trabaje menos tiempo. ¿Ok? Sobre esto hubo un estudio en el 93 que le llamaron la conjetura de Carnegie, que es que una persona que recibe una herencia de $150,000, o mejor dicho, entre más grande sea la herencia o la lotería, la probabilidad es más alta de abandonar la fuerza laboral. ¿Ok? Entonces, una persona que recibe una herencia de $150,000 tiene una probabilidad 4 veces mayor
de abandonar la fuerza laboral que aquella persona que solo ganó o que se llevó una herencia de $25,000. ¿Por qué? Porque como le cayó del cielo, como no la trabajó, entonces no hay efecto de sustitución, no hay un costo de oportunidad por hacer más socio o sacar tiempo para, no sé, viajar por el mundo, por ejemplo. Porque aunque viaje por el mundo, no le van a quitar esa plata, ni va a reducirse su ingreso. Entonces, obviamente el efecto que nos va a decir, por favor, consuma más, vaya, viaje por el mundo, disfrute y al mismo tiempo, pues use todo el tiempo para el ocio si quiere, porque nadie le va a quitar esa plata. ¿Ok? Entonces, son aplicaciones que podemos relacionar con el modelo. ¿Ok? Entonces, en este punto, ¿hay alguna pregunta y algún comentario para pasar entonces al tema del consumo y el ahorro? Sergio. Profe, digamos, con eso último que acaba usted del, hablarnos ahí, digamos, de loterías y la herencia y así, también Ajá. tiene el mismo efecto, digamos, pasa lo mismo. Si, por ejemplo, la persona invirtió en algo y ese algo le dio un retorno de inversión mucho más alto del que esperaba. No sé, se compró un Bitcoin ahí y subió a Sí, también, 50.000. también. Funciona igual porque, digamos, no es con sus horas de trabajo que lo está pagando, es con haber pegado bien un pronóstico o una especulación financiera. Entonces, sí, Ok, agarró un Bitcoin en 2009 y empezó a gastar, yo qué sé, $1,000 en 2009 y los vende hoy en 2022, probablemente deje de trabajar, ¿verdad? sí, sí. No es con horas de trabajo, es simplemente que la pegó, ¿verdad? Entonces, sí, totalmente. Es un muy buen ejemplo. Daniela, decime. Profe, pero digamos, en estos ejemplos de la lotería y de la herencia, Ujú. ¿se da un efecto ingreso o ninguno Sea de los efecto dos? ingreso, sea efecto ¿Es ingreso, efecto total. ingreso? Es puro efecto ingreso, porque la capacidad de consumo que uno tiene va a ser mucho mayor. Ok, aunque no influyen las horas de trabajo. Aunque no influye en las horas de trabajo, o sea, hay mucho efecto ingreso porque aunque yo no trabaje más, puedo consumir muchísimo más, ¿verdad? Ok, ok. ¿Ok? Entonces sí, hay efecto ingreso, puro efecto ingreso. ¿Ok? Ok, entonces, vamos a pasar entonces a hacer la aplicación del modelo, ya no a las decisiones entre trabajo y ocio, sino que apliquémoslo a otra cosa, apliquémoslo a ahorro y consumo. Es decir, no vamos a decidir si consumir o tener ocio, sino que vamos a decidir entre consumir hoy o consumir mañana. ¿Ok? Y las implicaciones que esto va a tener para el largo plazo y o algo un poco sobre el ciclo de la vida y tal, como uno, el yo joven, digamos, decide consumir tal o cual cantidad de lo que reciba de ingreso para dejarle un poco al yo futuro y el yo más viejo, ¿verdad? Que uno siempre, había escuchado eso una vez, que en verdad uno no es una sola persona, bueno, obviamente es una sola persona, pero digamos, uno es como muchas personas a lo largo del tiempo, entonces estoy el yo niño, el yo joven, el yo adulto, el yo viejo, y uno siempre exterioriza esas otras etapas de uno mismo, entonces el Juan de 80 años es como otra persona, yo no tomo en cuenta al Juan de 80 años para tomar decisiones y a lo mejor debería, ¿ok? Como que es normal que las personas con una cuestión psicológica siempre estén exteriorizando sus etapas futuras, digamos. Lo cual implica que voy a tratar de gastarme lo que me va ingresando hoy y bueno, al Juan de 80 años, bueno, que se las apañe él, ¿verdad? Es como hablar de otra persona. Y yo soy responsable por esa otra persona que aún no soy. Y que seguramente, si yo llego a los 80 años, que no sé, ojalá, ojalá, sí, ojalá. Ojalá, bueno, esa persona va a ser muy diferente a mí y va a pensar cosas muy diferentes y va a vivir en una época muy diferente y va, no sé, o sea, probablemente piense de una manera bastante diferente a como yo pienso ahorita, ¿verdad? Basada en las experiencias que aún no he tenido. Pero bueno, dejando esa nota al pie de página, de lado, la decisión que vamos a hacer es esa, ¿consumimos hoy o consumimos mañana? ¿Ok? En el modelo anterior, en la aplicación anterior, cuando ustedes dejan de tener ocio y trabajan una hora más, ¿qué se ganan? El salario, ¿verdad? Si yo trabajo una hora más, me gano el salario. En este caso, si yo dejo de consumir hoy y le dejo a Juan de 80 años ese consumo, ¿qué me gano? ¿Qué me gano? Bueno, te ganas la tasa de interés. Es decir, que de hoy a mañana la metiste en un bono, la metiste en un certificado de depósito y te dieron una tasa de interés. Y si le estoy guardando plata al Juan de 80 años, bueno, lo dejé estos 60 años que quedan, 57 años que quedan, y
Y el resto, al final de los 57 años, bueno, ya me dan mi plata más la tasa de interés que se fue acumulando. Ok, entonces, ¿qué me gano yo cuando ahorro? Me gano la tasa de interés. ¿Ok? Entonces, hay una disyuntiva, porque yo no puedo consumir todo hoy, consumirme todo lo que me va ingresando el día de hoy y al mismo tiempo consumir todo lo que yo pueda o el máximo mañana, porque para consumir mañana necesito ahorrar. ¿Ok? Necesito ahorrar. Y estamos asumiendo que mañana no voy a tener un salario. O sea, digamos, tipo, no recibiste pensión. Como acá, el rango de edad en los que estamos acá probablemente igual estamos como entre, muchos de ustedes tendrán, no sé, 17 y 20 y resto. No sé, tal vez alguien tenga más, pero dudo que alguien esté muy cerca de pensionarse. Puede ser, pero digamos, lo más probable es que a ustedes les queden muchos años para pensionarse y ya en este punto ni siquiera están pensando en pensionarse porque dicen, bueno, el sistema se va a quebrar, pase lo que pase, entonces a mí no me van a dar pensión. Igual, igual uno la va a pagar cuando trabaje. Igual, por ejemplo, yo pago pensión, pero quién sabe si la caja sigue teniendo pensiones de acá a 53 años, de los 57 años. No lo sabemos, no lo sabemos. Pero bueno, la cosa es que uno asume que en el futuro no va a tener ingreso, entonces depende, ese Juan futuro va a depender de que yo ahorre hoy para consumir mañana, ¿verdad? Si yo no ahorro nada, no consumo mañana. ¿Okay? Ese es el tema. Si yo no ahorro nada, no consumo después. Y me muero de hambre a los 80 años, entonces maté a mi futuro yo, a mi yo viejo. ¿Ok? Entonces, tenemos esa disyuntiva. ¿Ok? Tenemos que decidir entre consumir hoy y consumir mañana. Si solo consumo hoy, no consumo nada mañana. Si decido ahorrarlo todo, pues no consumo hoy, con lo cual probablemente me muera hoy y mañana no tenga nada. Pero bueno, vamos a subir que sobrevivimos. ¿Okay? Entonces, si no consumo nada hoy, todo se va al futuro. Toda esa plata se va al futuro. ¿Ok? Va a depender del ingreso disponible. Digamos, vamos a ganar una cierta cantidad de dinero hoy y eso lo vamos a tener que distribuir entre los dos. Y el precio relativo, que es lo que les digo, lo que uno se gana cuando uno tiene una unidad de consumo presente o cuando uno deja de consumir la unidad presente, es la unidad de consumo futuro, que es eso que yo ahorré multiplicado por la tasa de interés o por uno más la tasa de interés. ¿Okay? Y eso es el ahorro. Entonces, el precio relativo del consumo presente es el ahorro. ¿Okay? Tenemos igual curvas de indiferencia, vamos a tener los mismos supuestos. Que, ojo, y recordemos, este es el mismo modelo de optimización de curvas de indiferencia, restricción presupuestaria aplicado a diferentes cosas. Entonces, los mismos supuestos, preferimos más consumo a menos, nos gusta la diversidad, ambos son deseables, queremos más de ambos. Esto nos va a implicar que las pendientes de las curvas de indiferencia son negativas, que tienen, que entre más alto mejor, que no se cruzan, que son convexos. Lo mismo, lo mismo, lo mismo. Aquí no hay nada raro, nada diferente. ¿Okay? Igual, entre más consumo presente tengo, menos estoy dispuesto a sacrificar consumo futuro, porque bueno, si tengo demasiado consumo presente, estoy siendo consciente de que al yo del futuro le estoy dejando muy poco dinero. Entonces me pesa más, tiene un costo de oportunidad mayor. Entonces estoy dispuesto a sacrificar menos consumo futuro. ¿Okay? Eso también tiene que ver con que nos gusta la diversidad. ¿Okay? O sea, no me sirve de nada consumir todo hoy si me voy a morir mañana. Literalmente mañana, ¿verdad? Entonces, igual, funciona igual, hay una tasa marginal de sustitución. Cuando tengo muy poco consumo presente, estoy dispuesto, como tengo muy poco, o sea, estoy consumiendo muy poco, estoy dispuesto a sacrificar mucho consumo futuro porque, ojo, tengo muy poco consumo presente. Y cuando tengo mucho consumo presente, pues a lo mejor ya como que me voy cansando, como que me doy cuenta de que tengo que dejarle algo al otro, al del futuro. Y estoy dispuesto a sacrificar menos unidades de consumo futuro, ¿verdad? Entonces, hasta acá nada raro, la pendiente negativa es convexa, tal. Ok. Derivemos entonces la restricción presupuestaria acá. Y pregunto en este punto, Sergio, ¿ibas a decir algo o es que dejaste la mano arriba? Siempre me da una cosa, No, profesor, que va ahí. porque siento que los estoy ignorando. No, tranquilo. Es que sigo. Ok, ok. Ya hice abajo, ¿verdad? Sí, ya hice abajo. Ah, bueno. Entonces, bueno, entonces hagamos la curva, la restricción presupuestaria, la curva de restricción presupuestaria. Entonces, ojo al dato acá. Aquí no hay un solo periodo, estamos hablando de dos periodos diferentes. ¿Ok? Vamos a meter un supuesto adicional
Sí, yo puedo asumir, yo puedo asumir dos cosas, hay como dos variaciones. En verdad hay una infinidad de variaciones, pero digamos, hay dos grandes variaciones que uno puede hacer. Primera variación, uno no tiene ingreso mañana, con lo que, como les dije ahorita, literalmente, si yo no le dejo nada al yo del futuro, se muere. Y una segunda variación, que es la que vamos a definir aquí para hacer la restricción presupuestaria, es que la persona del futuro sí tiene un ingreso. ¿Ok? Tiene un ingreso. Ingreso 2, llamémosle el ingreso a la pensión. Ahora, ustedes podrían no decirlo en lapsos tan largos como el yo joven y el yo viejo. Puede ser el yo de hoy y el yo de un año. O sea, dentro de un año, si yo trabajo hoy, probablemente siga trabajando dentro de un año, ¿verdad? Entonces, dentro de un año voy a seguir teniendo ingreso. ¿Ok? Depende del supuesto que uno tenga, pero vamos a definir ahorita el modelo, suponiendo que tanto el yo de hoy como el yo de mañana va a tener un ingreso. O sea, si yo no le dejo nada al yo de mañana, igual no se va a morir de hambre, va a tener un ingreso, pero obviamente va a poder consumir más si yo le dejo algo, ¿verdad? Entonces, vamos a definirlo así. Podríamos quitarle el ingreso, podríamos hacer ese ejemplo, pero vamos a asumir que sí le damos un ingreso, ¿ok? Entonces, el ingreso que yo recibo hoy, el salario que yo recibo hoy, va a ser distribuido en dos cosas y solo en dos cosas. Consumo y ahorro. Ese va a ser ahorro. ¿Ok? De savings en inglés también. Consumo y ahorro. Entonces, si yo me gano 2 colones, yo puedo consumir los 2 colones y no ahorrar nada, puedo consumir uno y ahorrar uno, o puedo ahorrar los 2 colones y no consumir nada, ¿verdad? Entonces, esa es una primera restricción. La restricción de hoy es que todo lo que a mí me ingresa lo puedo distribuir solo en dos cosas, consumo y ahorro. Las dos cosas puedo hacer. Segundo periodo. Segundo periodo. Lo que yo consuma mañana, y aquí hay algo muy importante, yo mañana no puedo ahorrar porque ya me morí, ¿verdad? Solo hay dos periodos en este modelo. Entonces, no es como que yo mañana recibo un ingreso y me llegan los ahorros de lo que yo, pues, claro, ahorré hoy, y además puedo dejar una parte para después, porque no hay después, no hay un tercer periodo ya. Todo lo que tengas de plata, mañana tenés que consumírtelo porque te vas a morir. No puedes ahorrar más. ¿Ok? Entonces, ¿cómo lo definimos? ¿Qué voy a consumir yo mañana? Bueno, me voy a consumir, y ese es el supuesto que les dije, el ingreso que me llegue mañana, ¿ok? Porque voy a tener un ingreso, digamos, de la pensión, y me va a llegar ¿qué? Lo que yo ahorré hoy, lo que yo no consumí hoy, multiplicado por uno más la tasa de interés. Es decir, si la tasa de interés es del, no sé, 10%, entonces, ¿cuánto me gano yo? Todo lo que ahorro multiplicado por 1,1, ¿verdad? Y así veo, pues, cuánto me queda de ahorro, ¿verdad? Y eso le llega al yo de mañana. Matías, decime. Que si uno ahorra, digamos, no sé, 20 colones y los pone abajo de la cama y se espera mucho tiempo y, digamos, en 20 años, por ejemplo, esos 20 colones no van a tener una tasa de interés menor a uno. Si uno no los, digamos, los pone no los invierte, solo los ahorra y los deja Ahí ahí. sí, sí, sí. Y una de las, sí, tenés toda la razón. Y una de las maneras en las que, ok, perdón, ¿qué supuesto tenés? ¿Por qué decís que la tasa va a ser menor que uno? O sea, sí, sí, totalmente, pero ¿cuál es la idea que tenés? ¿Por qué? Porque el valor del dinero baja con el tiempo. ¿Por Es qué? como una ley, Ok, ¿por qué? porque supongo que la idea que se me viene a la cabeza es que, O sea, ¿por qué el dinero, por qué 1.000 colones compran menos hoy o valen menos hoy de lo que valían hace 10 años? porque sí, por la inflación, como Por la dice el inflación. compañero. Sí. Entonces es la inflación, ¿verdad? Como dicen acá en el chat, ¿verdad? La inflación. Entonces, exacto, como dice Matías, si ustedes esa plata que ahorran no la están metiendo, porque aquí estamos asumiendo que la meten en el banco, que compran bonos o algo muy seguro, digamos, lo meten en una cuenta que tiene una tasa de interés y mañana les van a dar esa, ¿verdad? Pero puede ser que si ustedes lo meten debajo del colchón, como dice Matías, más bien esta tasa de interés es negativa porque hay inflación. Entonces cada vez esos 20 colones siguen siendo 20 colones, pero compran cada vez menos. Entonces, claro, claro, totalmente. Entonces, mejor lo que hay que hacer es, aquí asumimos que se mete en el banco, ¿ok? Y que nos dan una tasa. Porque si no, claro, como dice Matías, pues nada, se nos va a hacer cada vez menos valiosa esa plata y nos va a comprar cada vez menos. Entonces, cuando en 20 años yo agarro esos 20 colones, pues nada, eso va a ser una reliquia
Nadie va a usar esa moneda de 20 colones además, porque si lo tuve en efectivo, esa plata probablemente ya haya cambiado de denominación varias veces, ya hayan impreso nuevos billetes, hayan hecho nuevas monedas, o tal vez ya no se usen monedas del todo. Entonces sería así como una reliquia histórica que podrían vender, tal vez, pero nada más. Pero nada más. Diego, decime. Profe, entonces, digamos, en el segundo periodo, en el ingreso podría ser como cero o también podría ser alguna pensión. Podría ser, sí, podría ser algo, o algún ingreso, como les dije, no necesariamente es el yo el yo viejo que se pensionó, puede ser el yo de dentro de un año, que igual tiene ingreso. Solo asumimos que luego nos vamos a morir, ¿verdad? Pero, digamos, vamos a asumir que hay un ingreso. Llámenle pensión o que sigo trabajando, no sé, pero hay un ingreso, ¿ok? Entonces, sí. Entonces, tengo aquí no una, tengo dos restricciones. Restricción del año 1. Espérense que veo en el chat, dice, ¿no se podría dar un caso en el que el país más bien haya mejorado su economía y su moneda en vez de perder valor lo aumente? No sería por mejorar la economía. Normalmente cuando las economías mejoran hay inflación hasta cierto punto, entonces lo normal es que el valor del dinero se reduzca. Si ustedes piensan en Japón, Japón tiene tasas de inflación negativas, ¿sí? Y es un país estancado. No es porque Japón tenga una economía que funciona bien, que hace que su dinero valga más a lo largo del tiempo, sino más bien porque están estancados económicamente. Es un país que no crece mucho, todos tienen tasas de interés negativas, de hecho, y tienen una inflación negativa también. Ahorita, pues bueno, con la situación que tenemos del precio del petróleo, del aumento de precios generalizado, bueno, Japón tiene un poco de inflación, lo cual han recibido bastante bien a propósito. Pero sí, o sea, no es porque tengan una economía buena o mala. Normalmente, de hecho, cuando las economías funcionan bien, tienen un poco, aunque sea un poco de inflación, y eso está bien. ¿Okay? Entonces, ajá. Tenemos acá entonces dos restricciones. Restricción 1, lo que yo me gano hoy, o me lo como, o lo ahorro, ¿verdad? Restricción 2, lo que yo reciba mañana de ingreso, que asumimos que hay un ingreso mañana, puede ser cero también, pero digamos lo que yo reciba mañana de ingreso, más lo que yo ahorré hoy multiplicado por una mala tasa de interés, es todo lo que voy a poder consumir, ¿verdad? Y no puedo ahorrar de ahí nada más, no hay un ahorro 2, porque me voy a morir, entonces no hay un tercer periodo. Podemos juntar, digamos, podemos unir estas dos restricciones en una sola. ¿Cómo? Bueno, primero, despejamos este ahorro en función del ingreso de hoy y del consumo de hoy, ¿ok? Entonces, el ahorro es igual al ingreso de hoy menos lo que me consuma, ¿verdad? Y vean una segunda cosa. Este ahorro que yo recibo mañana es el mismo que yo dejé hoy, ¿verdad? Solo que se multiplica por la tasa de interés. Pero es lo mismo. O sea, si yo ahorré hoy 10,000 colones, hoy 10,000 colones, aquí va a seguir habiendo 10,000 colones, ¿verdad? Entonces, sustituyo esto que hice aquí. En vez de ese 1, meto esta sustitución que hice. Entonces, el consumo 2 es igual a el ingreso que voy a tener mañana más lo que yo dejé hoy, pero voy a escribir lo que yo dejé hoy en términos del ingreso de hoy y del consumo de hoy, por la restricción. ¿Ok? Y lo multiplico por 1 más la tasa de interés. Entonces, esta es una sola restricción donde vean que tengo las 4 variables. Tengo el ingreso de hoy, el ingreso de mañana, el consumo de hoy, el consumo de mañana. Hecho esto, ustedes pueden dividir a ambos lados entre 1 más la tasa de interés, despejar el consumo a la izquierda y el ingreso a la derecha. Es un ejercicio que pueden hacer en un papel muy sencillamente, ¿verdad? Dividen todas estas ecuaciones entre 1 más R, mueven a la derecha todo lo que tiene que ver con ingreso, mueven a la izquierda todo lo que tiene que ver con consumo y les va a dar esto. ¿Ok? Ahora voy a darles una interpretación un poco más intuitiva porque eso así puesto, pues, a lo mejor no diga mucho. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Todo el flujo de ingresos que yo tenga es igual a todo el flujo de consumo que yo tenga. A fin de cuentas, entre los dos periodos, al final yo me voy a consumir todo. Otra manera de decirlo, el flujo traído a valor presente, porque, ok, no hemos hablado de valor presente. Resulta ser que si yo ahorro 10,000 colones hoy, yo les pregunto a ustedes, ¿cuánto me llega mañana? Ese cuánto me llega mañana, ¿cuánto es? 1 más R por S, ¿verdad?
sea, son 10.000 colones multiplicado por 1 más la tasa de interés que me haya dado. Eso, otra manera de decirlo, es el valor futuro. O sea, el valor futuro de 10.000 colones es lo que me llega mañana cuando, pues después de ahorrar 10.000 colones, pues le aplican la tasa de interés y me lo devuelven. Es el valor futuro. De manera análoga, podemos hacer el contrario. Yo mañana tengo 10.000 colones. Ok, ¿cuánto es eso hoy? ¿Cuántos son 10.000 colones de mañana hoy? Entonces, la respuesta es la cantidad de plata que yo tenga que ahorrar hoy para tener mañana 10.000 colones, ¿verdad? Entonces, supongamos que la tasa de interés es del 100%. A ponerlo un poco más sencillo. A ponerlo es el 100%. Entonces, si yo ahorro 100 colones, ¿cuánto me dan mañana? Pregunta abierta, alguien que me la responda. Si yo ahorro hoy 100 colones y la tasa de interés es del 100%, ¿cuánto me dan mañana? 200. Ya, 200 colones. Entonces, el valor futuro de esos 100 colones son 200 colones. Esa es la respuesta. El valor futuro de esos 100 colones que yo doy hoy son 200 colones mañana. De manera análoga, yo puedo decir, ¿cuál es el valor presente de 200 colones mañana? O sea, 200 colones mañana son ¿cuántos colones hoy? Es decir, ¿cuántos colones tengo que ahorrar yo para tener 200 colones mañana? Entonces, 200 entre 1 más 1 nos da 100, ¿verdad? Entonces, para yo tener un ingreso de 200 mañana, o mejor acá, un consumo de 200 mañana, tendría que ahorrar una cierta cantidad que multiplicada por la tasa de interés me va a dar ese consumo. Entonces, el valor presente de algo es cuánto necesito tener yo hoy para que multiplicado por la tasa de interés me dé ese número mañana. Así como el valor futuro es el valor que yo ahorré hoy multiplicado por 1 más la tasa de interés. ¿Ok? Entonces, este es el valor presente de todos los flujos. Es decir, el consumo de hoy, pues bueno, el valor presente del consumo de hoy es el consumo de hoy, porque estoy hoy, ¿verdad? Estoy hablando de hoy. El valor presente de un colón hoy es un colón. No hay mucha vuelta ahí, ¿verdad? El valor presente de mi ingreso de hoy es mi ingreso de hoy. Porque estamos hablando de que el valor presente de 10.000 colones que me gané es 10.000 colones. Pero el consumo que yo tenga mañana, si yo quiero descontarlo a valor presente, pues bueno, ¿cuánto tengo que ahorrar yo hoy para tener esa cantidad mañana? ¿Okay? ¿Cuánto tengo que dejar de consumir yo hoy para tener esa cantidad mañana? Entonces, ese es el valor presente del consumo de mañana y este es el valor presente del consumo perdón, del ingreso de mañana. Entonces, ¿qué nos quiere decir esta restricción? Al final de cuentas, ¿qué es eso? El valor presente de todo lo que a mí me ingrese en la vida, porque si hubiera 3, 4, 5, 6 periodos, funcionaría más o menos lo mismo. O sea, más o menos igual. Todo el valor presente de todo el flujo de ingresos que yo tenga a lo largo de mi vida va a tener que ser igual al valor presente de todos los flujos de consumo que yo tenga en mi vida. Porque a lo largo de la vida yo no voy a poder ahorrar para la muerte, digamos. Yo no es como que le dejo algo, en el último periodo dejo algo para mis hijos o no, nada. Estamos asumiendo que yo consumo todo lo que tengo en ese último periodo porque me voy a morir. Entonces al final al final tuviste que consumírtelo todo. Todo lo que te llegó, todo lo que ahorraste, todo te lo tenés que consumir en el último periodo. Entonces todo ese flujo de consumos al final tiene que dar igual a todos los flujos de ingresos. ¿Ok? Entonces, esto es solo para pasar de 2 restricciones a una restricción. ¿Okay? Entonces ya tengo mi restricción presupuestaria. Esta es la restricción presupuestaria. Para que se entienda mejor, veámoslo gráficamente. ¿Ok? Entonces, supongamos que vamos a hablar de que hay una consumidora que es Juanita. Vamos a seguir con Juanita. Entonces, Juanita tiene hoy una canasta de bienes o un ingreso de $100,000. Hoy gana $100,000. Mañana va a ser adulta mayor. ¿Cuál va a ser su ingreso si se mantiene la misma canasta de bienes de hoy y la tasa de interés real es igual a? Entonces, hay varios casos. Si la tasa de interés es 0, si la tasa de interés es 10% y si la tasa de interés es del 25%. ¿Ok? Entonces, sí, Juanita, y aquí se está haciendo el supuesto, a lo mejor de que, espérate, 2 personas. Daniela, decime. Profe, ahí estamos asumiendo que la tasa de interés real es un número constante, ¿verdad? O sea, Sí, que no va a cambiar sí, con sí, sí. los años.
Sí, o asumimos que para pasar de joven a viejo solo tiene que pasar un periodo, que es otra forma de pensar. Hay un solo periodo entre estar joven y estar viejo. Entonces, sí, solo se aplica una vez la tasa. ¿Ok? Matías, o no la tenía levantada. La tenía levantada, profe. Ok, todo bien. Entonces, si la tasa de interés real es del 0%, entonces yo tengo un ingreso hoy de 100,000. ¿Cuánto vale esa canasta mañana? ¿Ok? ¿Cuál es el valor futuro de ese ingreso? Bueno, el valor futuro va a ser 100,000. O sea, si vos ahorraras toda esa plata, te quedarían 100,000 dólares mañana. ¿Ok? Si la tasa es del 10%, ¿cuál es el valor futuro de esa canasta que tiene Juanita hoy? Bueno, 110,000 dólares. Si ella ahorrara toda esa plata, mañana le darían 110,000, ¿verdad? Manteniendo la misma canasta, ¿verdad? Si fuera del 25%, ella tiene esta canasta de 100,000. Y bueno, ¿cuánto valdría ese ingreso? O sea, cuando aquí hablamos de canasta, piensen en el ingreso, solo que es un ingreso real. Es un ingreso que está en dólares, pero representa cierta cantidad de bienes, lo cual es un poco contraintuitivo, yo sé, pero funciona, digamos. Entonces, mi canasta de hoy, mi ingreso, digámoslo así para no enredar tanto, mi ingreso de hoy es de 100,000 dólares. Bueno, ¿cuál es el valor futuro? Si la tasa es del 25%, ¿cuál es el valor futuro de eso? Bueno, 125,000 dólares. ¿Ok? ¿Por qué la tasa es del 25%? Entonces, si yo ahorrara toda esta plata, toda esta canasta, ¿ok? Todo este ingreso, bueno, ¿cuánto representa ese ingreso mañana? Entonces lo multiplico, ¿ok? Ahora, como les dije, para entender mejor la restricción, veámoslo en términos de el consumo de Juanita, ¿ok? ¿Qué pasa si, bueno, perdón, suponemos acá que la tasa de interés real va a ser del 10%, ¿ok? Vamos a suponer que es del 10%. Diego, decime. Profe, ¿se puede volver nada más un toquecito a la diapositiva pasada, por favor? Ajá, Es que no copié una cosilla, pero le voy a tomar foto. ok, está bien. Listo, gracias. Listo, con gusto. Hagamos la restricción, ¿ok? Vamos a agregar dos supuestos, ¿ok? Supuesto 1, la tasa es del 10%. Supuesto 2, hay algo que pueda hacer Juanita aquí. Y es no necesariamente ahorrar. O sea, uno puede consumir y puede ahorrar, pero vamos a asumir que ese ahorro de hoy puede ser negativo. O sea, podemos asumir que Juanita puede pedir plata prestado que va a pagar con el ingreso de mañana. ¿Ok? Vamos a asumir que ese ahorro de ese uno puede ser negativo. Puede serlo, no necesariamente lo va a ser. ¿Ok? Entonces, Juanita tiene dos periodos, joven y vieja, ¿verdad? Entonces, cuando es joven, el ingreso que tiene, Y1, el ingreso es de 100,000 dólares. ¿Ok? Entonces, el consumo de hoy puede ser de 100,000 dólares, ¿verdad? 100,000 dólares. Si consume hoy 100,000 dólares, no ahorró nada, ¿verdad? Entonces, mañana, ¿cuánto va a consumir Juanita? Pues el ingreso de mañana, porque no ahorró. Entonces, solo es el ingreso de mañana. Entonces, ¿qué pasa? Mañana, Juanita, mañana, ella va a tener un ingreso, una pensión muy buena, una pensión de 110,000 dólares. ¿Ok? Entonces, anotemos ese punto acá. Si Juanita consume hoy 100,000 dólares, que es todo lo que le ingresó, no ahorra nada, ¿verdad? Entonces, mañana, ¿cuánto va a consumir? Bueno, como no ahorró nada, pues mañana solo puede consumir el ingreso de mañana, que sabemos que es 110,000, ¿verdad? Entonces, consume hoy 100,000 y mañana consume 110,000, ¿ok? Entonces, ahí no hay ahorro, ahí simplemente consumió lo que pudo en cada periodo y eso va a cumplir la restricción, ¿ok? Ok, entonces, a partir de ahí puede hacer varias cosas, ¿ok? Supongan ustedes en un caso extremo que Juanita decide consumir cero. Decide consumir cero hoy. Les pregunto, ¿qué pasó con esos 110,000 dólares? 100,000 dólares, perdón, que ingresó hoy. Si no consume nada, ¿qué hizo con ellos? ¿Los ahorró? Ya, los ahorró. Perfecto. Entonces, si los ahorra, ¿cuánta plata va a poder consumir ella mañana? La respuesta es los 110,000 dólares que le ingresan mañana más que lo que ahorró. Entonces, ¿cuánto ahorró? 100,000 dólares. Ahorró. ¿Cuál es la tasa de interés? 10%. ¿Cuánto le dan mañana?
$110,000, ¿verdad? Porque la tasa es del 10%. ¿Cuánto consume en total? $110,000 del ingreso de mañana más $110,000 del ahorro que le van a dar. Entonces, mañana consume todo. Y eso es todo lo que va a poder consumir, ¿verdad? ¿Ok? Asumamos que por el lado contrario, Juanita dice, a ver, vamos a hacer un juego. Vamos a hacer un ejercicio. ¿Qué tal si yo, sabiendo que mi ingreso de mañana va a ser de $110,000, yo mañana en verdad es que no me importa, o sea, a mí no me importa mi yo vieja, o sea, yo quiero consumir todo lo que pueda hoy. Entonces me quiero endeudar, o sea, quiero pedir un préstamo en el banco, consumir más hoy, o sea, todo mi ingreso lo consumo y consumo todo lo que pueda, de manera tal que mañana esos $110,000 los use ¿para qué? Para pagar la deuda, en cuyo caso no consumo nada mañana, ¿verdad? Entonces, la pregunta fundamental aquí es, ¿cuánto es lo máximo que puede pedir prestado Juanita? ¿Ok? Dada que la tasa de interés es del 10%, ¿verdad? Si yo pido 10 colones, perdón, si yo pido 100 colones, hoy, mañana tengo que pagar 110, ¿verdad? Si yo pido hoy 200 colones, mañana tengo que pagar ¿cuánto? 220. Si yo pido 1,000 colones, mañana tengo que pagar 1,100 colones. Si yo pido 2,000 colones, mañana tengo que pagar 2,200 colones. ¿Ven? Entonces, si el ingreso de hoy, perdón, el ingreso de mañana es de $110,000, les pregunto a ustedes, ¿y la tasa es del 10%? ¿Cuánto puedo pedir? O sea, ¿cuál es o la pregunta análoga, ¿cuál es el valor presente de esos 110,000? ¿Cuál es lo máximo que yo puedo pedir de manera tal que mañana tenga que pagar yo 110 a una tasa del 10%? 100,000. ¿No? 100,000, exacto. Entonces, yo lo máximo que puedo pedir prestado hoy son 100,000. Entonces, ¿cuánto consumo hoy? ¿Qué es lo máximo que puedo consumir hoy? Los 100,000 más los otros 100,000 que pedí prestado. Entonces, consumí 200,000. ¿Y mañana qué pasa? No puedo consumir nada, porque todos los 110,000 dólares que me van a ingresar los tengo que usar para pagar deuda. ¿Ok? Entonces, ven, ese es el caso extremo donde no consumo nada, el caso extremo donde lo consumo todo, y hay muchos casos intermedios, casos donde ahorro un poco de dinero y casos donde pido prestado un poco de dinero. ¿Ok? En este punto hoy, ¿qué pasó? Consumí hoy $50,000, entonces ahorré 50,000. ¿Cuánto me representan mañana $50,000? Bueno, 50,000 por 1 más 0,1, que es la tasa de interés, me da $55,000. Entonces, ¿cuánto puedo consumir mañana? 110 que me ingresan más $55,000 que me van a dar porque ahorré. Entonces, 165, ¿eh? Entonces, ¿qué otras cosas podemos ver con esta? Esta es la restricción presupuestaria, ¿verdad? O sea, depende de si yo ahorro plata, no ahorro nada o pido prestado, pues hay un cierto consumo que voy a poder distribuir entre hoy y mañana. Vean que a partir del punto A, que es donde consumo simplemente lo que me ingresa en cada periodo, yo soy un prestatario, o sea, pido plata prestada. ¿Sí? Entonces consumo más de lo que me ingresa y mañana tengo que pagar. Y a partir del punto A hacia arriba, yo soy prestamista, o sea, ahorro plata y más bien le doy a los bancos dinero como depósitos, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, esta persona tiene que vivir estos dos periodos con sus respectivos ingresos y con su respectivo ahorro. Entonces, cuando esta persona decide consumir, bueno, hay un costo de oportunidad. Cuando consumís hoy, no tenés la oportunidad de ahorrar para mañana. Y es el costo de oportunidad. Entonces, entre más alta sea la tasa de interés, más costo de oportunidad va a haber de consumir hoy, porque más plata podría dejarle yo al Juan viejo, ¿verdad? Entonces, vamos a... ahora, aquí todavía no vemos qué pasa si aumenta la tasa de interés. Juanita, ¿qué va a hacer? Y esto va igual en la misma dirección de lo que habíamos hablado antes. ¿Qué va a hacer Juanita? Bueno, lo que quiera. Digamos, si tenemos las curvas de indiferencia, ella va a decir, yo quiero encontrar la curva de indiferencia más alta de una función de utilidad que tiene dos variables, que es el consumo de hoy y el consumo de mañana. Entonces, voy a maximizar eso, ¿verdad? Hay una curva de indiferencia, ¿sí? Que hay una cierta tasa marginal de sustitución. Yo sustituyo subjetivamente consumo presente por ciento consumo futuro.
trato de llegar al máximo y el máximo me da aquí, digamos, en el punto A. Y el punto A es donde, bueno, esta ya no es bonita, ya que estamos con otra persona. El punto A es donde yo consumo 50.000 hoy y aquí estamos asumiendo que mañana no hay ningún ingreso. Entonces, si la tasa es del 10%, yo consumo 50.000 hoy, ahorro 50.000 y mañana me pagan 55.000 de lo que ahorré. ¿Ok? Entonces, nada, es lo mismo, es la misma cosa. Igual para Juanita. Juanita tiene sus curvas de indiferencia. ¿Y dónde va a consumir Juanita hoy? ¿Y cuánto va a ahorrar? Bueno, depende de lo que a ella le guste más. Tal vez valora mucho su yo viejo, tal vez valora mucho su yo no trabajador. O dice, bueno, a lo mejor yo tengo un ingreso mañana de 110.000 de la pensión, pero quiero completarlo un poco porque tal vez eso no me alcanza para lo que yo quiero hacer en el futuro. Bueno, entonces ahorra más. Tal vez Juanita dice, no, es que a mí la verdad es que no me importa el futuro. Yo quiero vivir hoy porque hay calentamiento global y nos vamos a morir en 40 años. Bueno, entonces no voy a llegar a vieja, entonces consumo todo, pido prestado y hacemos loco, ¿verdad? Tiene muchas opciones y la decisión que tome va a depender de esas curvas de indiferencia y de eso que ella quiere hacer, en el cabo, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Y ahora sí, pasemos entonces a la parte de análisis de qué pasa cuando la tasa de interés aumenta. ¿Sí? ¿Qué pasa si la tasa de interés aumenta? Bueno, ahí otra vez el tema de los dos efectos. ¿Qué pasa con el efecto de sustitución? Bueno, como ya vimos, el precio relativo de consumir hoy es no consumir más mañana, ¿verdad? Porque si yo consumo un colón más hoy, eso es un colón que ya no estoy ahorrando. Entonces es un colón que ya no le llega al yo del futuro. Entonces, si la tasa de interés sube, entonces el costo de oportunidad aumenta, ¿verdad? Porque cada colón que yo consumo hoy se me hace más caro en términos de los colones que pude haber ahorrado. ¿Ok? Entonces, el efecto de sustitución me va a decir, consuma más mañana, consuma menos hoy, ¿verdad? Pero ¿qué pasa con el efecto ingreso? Resulta ser que si la tasa de interés es más alta, es como cuando uno le sube el salario. O sea, tener la posibilidad de consumir más en los dos periodos. ¿Por qué? Porque aunque es como el tema de qué pasa si yo tengo un poco más de ocio y aunque tengo un poco más de ocio, tengo más ingreso, aunque trabaje menos. Es algo que va más o menos en la misma dirección. Yo puedo consumir un poco más hoy y al mismo tiempo consumir un poco más mañana, porque aunque ahorré menos, la tasa de interés es más alta y hace que mañana yo tenga aún más dinero. ¿Ok? Entonces, el efecto ingreso me dice, en verdad vos podés tener más de las dos cosas. ¿Ok? Consumir más hoy, ahorrar un poco menos, pero como la tasa de interés subió, por ese menor ahorro te van a dar más plata mañana. Entonces, consumir más en los dos periodos. ¿Ok? Vamos a asumir también que los dos, y eso era uno de los supuestos que tenemos más arriba, los dos bienes son deseables. Más es mejor a menos. Los dos son bienes normales. ¿Ok? Si yo tengo más plata, yo voy a querer consumir más en ambos periodos. Ambos son normales. Entonces el efecto de ingreso me dice, consuma más mañana, consuma más hoy. El efecto de sustitución me dice, consuma más mañana, consuma menos hoy. Entonces, si yo consumo más hoy o consumo más mañana, ¿de qué va a depender? De la magnitud del efecto ingreso y sustitución. Entonces, si el efecto de sustitución es más alto, entonces al final yo voy a consumir menos hoy, porque la fuerza que me dice consumir hoy es mucho más pesado, es mucho más caro en términos de consumo futuro, entonces en verdad no vale la pena, en verdad yo mejor consumo menos hoy, con esa tasa de interés mejor consumo más en el futuro, ¿verdad? Y si por el contrario el efecto ingreso es mayor, entonces al final yo consumo más hoy, ¿verdad? Y también consumo más mañana, ¿verdad? Porque así como en el caso anterior no había vuelta si consumo más, ¿verdad? Porque el efecto ingreso me dice consuma más y el efecto sustitución me dice consuma más. Entonces al final obviamente consumo más. Aquí pasa lo mismo con el consumo futuro. Tanto el efecto ingreso como el efecto sustitución me están diciendo que consuma más en el futuro. Entonces vean que en ambos casos el consumo futuro aumenta, las flechas van hacia arriba. Pero el efecto ingreso y sustitución tienen efectos diferentes en el tema del consumo presente. Entonces, si el efecto sustitución es más grande, consumo menos hoy. Si el efecto sustitución es más chiquito que el efecto ingreso, entonces consumo más hoy. Y más mañana. ¿Ok? Esto nos dejaría una curva. Podríamos hacer la curva de si el efecto sustitución es más grande que el efecto ingreso,
yo consumo menos hoy. ¿Qué significa esto? Que ahorro más, porque consumir menos hoy representa más ahorro, ¿verdad? Entonces, algo que nos gustaría suponer y en los mercados financieros pues gustaría mucho suponer es que si yo subo la tasa de interés aumenta el ahorro y la gente consume menos. ¿Okay? Ese supuesto también tiene un papel, por ejemplo, no sé si vieron que ayer el Banco Central aumentó la tasa de política monetaria del 4%. Bueno, eso busca aumentar las tasas de interés para reducir el consumo. Asumiendo esto, ¿verdad? Asumiendo que si uno aumenta la tasa de interés, la gente va a ahorrar más, va a consumir menos y con eso va a retener las presiones inflacionarias que hay en este momento. Ese es un supuesto que también se tiene en estos temas, pero claro, si el efecto institucional es más grande, entonces yo aumento la tasa de interés y la gente consume menos, ahorra más. Y mañana consume más. ¿Ok? Diego, decime. Justo iba a preguntarle eso, que yo había oído que lo estaban haciendo en Estados Unidos para eso, para reducir la inflación, pero usted sabrá cómo, si funcionó así, porque yo no he oído mucho. Eh, a ver, los mecanismos con los cuales las tasas de política funcionan para reducir la inflación son bastante indirectos. ¿Okay? O sea, sube la tasa de política monetaria, eso tiene un efecto de las tasas interbancarias, las tasas a las cuales los bancos se prestan plata, lo cual es que implica que, digamos, es un costo de la liquidez, lo cual implica que si la tasa de interés es más alta, se supone que la gente va a buscar ahorrar más, se supone que los bancos van a dar menos préstamos, ¿ok? Porque la tasa de interés de la liquidez va a entrar en competencia con la tasa de interés a la cual prestan plata. Entonces, es un mecanismo bastante indirecto, pero se supone que cuando aumenta la tasa de interés del Banco Central y una cosa que sí es muy importante es que la tasa política monetaria del Banco Central, por ejemplo, o la de la Fed de Estados Unidos, es una señal. O sea, más allá de los mecanismos a través de los cuales se transfiere a la sociedad y a la economía, es una guía, es una herramienta que otras instituciones van a utilizar para ver cómo está la economía. Entonces, si el Banco Central sube la tasa de interés, entonces uno debería esperar que las tasas de interés para pedir préstamos, por ejemplo, aumenten. O sea, uno debería pedir menos préstamos y debería construir menos casas y debería comprar menos carros, ¿ok? Debería comprar menos electrodomésticos en Goyo, ¿ok? Entonces, se debería reducir el consumo, uno debería tener esa expectativa. Entonces, tener expectativas, o digamos, anclar las expectativas y hacer fiable y ser fiable en el hecho de que aumentar la tasa de política monetaria o en Estados Unidos la tasa de interés o en cualquier país, hacer que la gente crea, tenga confianza, porque al final, digamos, la confianza va a ser la principal herramienta de los bancos centrales, pero si yo tengo confianza como consumidor en que las tasas del Banco Central se transfieren después a la economía y dan una señal fidedigna de lo que está pasando en la economía y lo que va a pasar con las tasas de interés, entonces yo ajusto mi consumo con base en eso. Y eso hace que sea más efectiva. Si nadie cree en nada de lo que está diciendo el Banco Central, sube la tasa de interés y sigue pasando casi que lo mismo. ¿Okay? Porque el mecanismo es bastante indirecto. En Estados Unidos hay otras cosas que pueden pasar. Por ejemplo, las tasas de los fondos federales aumentarían, entonces la gente más bien mandaría más dólares o compraría más bonos del Tesoro de los Estados Unidos, por ejemplo, cosa que pasó en 2009 de manera masiva. Pero sí, digamos, las tasas de interés de los bancos centrales tienen el objetivo de estimular y desestimular la economía. ¿Sí? O sea, ese es el objetivo fundamental. Entonces, si ustedes ven que las tasas de interés suben, o las tasas de los bancos suben, bueno, es para decir, hay mucha inflación, quiero que la gente consuma menos para retener eso. ¿Funciona? Bueno, depende del país, depende de la circunstancia. Yo una vez para fin de grado, para fin del final del bachillerato, una compañera mía hizo un estudio sobre el efecto que tienen las tasas de política monetaria sobre las tasas de interés de los bancos, sí, las tasas a las que prestan plata, etcétera. La relación que se encontró, pues hay relación, pero es una relación relativamente débil y con mucho rezago. ¿Ok? Entonces no es como que el banco sube la tasa hoy y los bancos inmediatamente empiezan a subir sus tasas y la gente empieza a consumir menos. Depende mucho de la confianza que se tenga en el Banco Central, que la gente va a ajustar ese consumo, más allá de cómo efectivamente las tasas empiecen a subir. ¿Ok? Entonces, si eso ayuda o no, bueno, habría que hacer un estudio más grande que no tengo a mano,
pero en general, o sea, yo sé que en general la dirección en la que va ese aumento de las tasas de interés es correcta. O sea, si se suben las tasas de interés, se va a consumir menos. O sea, sí debería ayudar. Ahora, ¿qué tan efectiva sea ese aumento de las tasas de política? Depende mucho de la confiabilidad que se tenga en el Banco Central, depende mucho de la economía en la que estemos hablando. ¿Ok? Por ejemplo, digamos que lo que pasa es al revés, digamos que el país está muy estancado y el Banco Central lo que quiere es que el país crezca más. Entonces quiero estimular la economía, quiero que la gente consuma más y digamos que se mueva más el dinero, con lo cual aumente el PIB, por ejemplo. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, en Japón? Japón es una economía muy desarrollada, ajá, tiene tasas de interés ya en este punto negativas, es una economía completamente estancada. Si la tasa de interés ya es muy baja, digamos 0,001%, no tenés mucho margen para estimular la economía. Entonces, paso de un 1% de la tasa y digo, bueno, ahora es un cero. Bueno, la tasa de interés en verdad ya era muy baja. Entonces, es tener un piso, ¿ok? Para esa política monetaria. Entonces, en un país como Japón, si la tasa es negativa y la hacen un poco más negativa, probablemente no tenga casi efecto. O sea, no va a ser muy efectiva esa política monetaria. Hay que saber jugarla muy bien, ¿ok? Y no digo que los japoneses no sepan hacerlo, solo que dadas las condiciones de la economía, llegó a un punto en el cual ya la política monetaria casi que no tiene efecto. ¿Okay? Y ya las tasas llegaron a negativo, o sea, que peor que eso puede ser, ¿verdad? Eh, Ustedes ahorran plata y más bien le quitan dinero mañana. Entonces, como no ahorre, consuma todo ya, estimule la economía, ¿verdad? Pero sí, o sea, el tema es bastante complejo. Entonces, la respuesta corta a tu pregunta es, ¿tiene un efecto? Sí, depende de la circunstancia, depende del país, depende de la tasa que ya haya estado, depende de qué tan cerca de cero esté, depende de los mecanismos que tenga esa política monetaria, depende de los países, cada país tiene un sistema distinto, los mecanismos de transmisión pueden ser distintos. Entonces, en general, sí, debería ayudar, probablemente tiene un efecto, pero no es tan inmediato, no es tan fuerte y depende de la circunstancia, ¿verdad? Sí, en el caso de Alemania, de hecho, ahora con la pandemia en general todos los países habían buscado tasas de interés más bajas por efecto del COVID, ¿verdad? Como estimulemos la economía, dado que es una enfermedad que hace que no nos podamos ver y que hace que la producción se reduzca y que el consumo se reduzca, la gente no viaja, la gente no va a restaurantes, la gente no se pega a la fiesta, la gente no hace mucho, ¿verdad? Entonces sí, sí, pero cuando ustedes llegan a ciertas tasas de interés muy bajas y quieren estimular más la economía, la política monetaria se hace cada vez más inefectiva. Entonces, la respuesta larga es toda esta, la respuesta corta es sí, tiene un efecto, depende bastante. ¿Ok? En el caso de Costa Rica, yo no he visto un estudio así grande que se haya hecho sobre cómo reducir la tasa de interés y hizo que el PIB creciera tanto. Pero es un estudio econométrico que se podría hacer, el Banco Central podría hacer eso, no sé si lo ha hecho. Pero sí, o sea, tiene un efecto que depende de la circunstancia y de donde estemos y del momento en el que estemos hablando va a ser diferente. ¿Okay? Ok, entonces, pasando a un resumen, lo que hemos visto en esta semana es cómo las personas, las familias, sobre todo, toman decisiones sobre el consumo que tienen de un bien o del otro, de las horas de trabajo, de las horas de ocio que vayan a tener, tomando en cuenta el salario. O sea, hay tres variables aquí, en estos tres ejemplos, que van a guiar esa decisión. En la canasta de consumo son los precios, ¿verdad? ¿Qué tan caro es cada cosa? En el de ocio y trabajo es el salario. Y en el del ahorro es la tasa de interés real. ¿Ok? Sí. Ah, bueno, ¿por qué Japón tiene tasas de interés negativas? También es porque es un país con deflación, o histórica, bueno, recientemente ha tenido deflación. Entonces, si la tasa nominal, la tasa que pone el banco es negativa, pero hay deflación, entonces la tasa de interés real, que es esa relación que hay entre la nominal y la inflación, se hace positiva. ¿Ok? Y por eso es que es negativa también. Eso lo van a ver después en macro, pero digamos, si la tasa de interés del banco es del 10% y la inflación es del 5%, entonces decimos que la tasa de interés real es del 5%. Sí, porque digamos, mañana te van a dar un 10% más, es cierto, pero los precios subieron un 5%. Entonces, el poder real de consumo no aumentó un 10 porque hay un 5% de inflación. Entonces, el poder de consumo real va a ser menor mañana. O sea, ese aumento de poder de consumo va a ser solo del 5%, no del 10%. ¿Ok?
Pero eso, o sea, eso, como les digo, eso lo van a ver mejor y con más detalle luego en macroeconomía. Matías, decime. Entonces lo que estamos viendo ahorita, digamos, ok, lo que yo ahorro hoy va a ser mayor, digamos, va a tener un mayor interés, una mayor tasa de interés mañana, pero mañana al mismo tiempo los precios Son más van a altos. subir si hay inflación, entonces es contradictorio. Exacto. Entonces, al final, lo que yo puedo comprar o el aumento del poder adquisitivo mío mañana con ese ahorro se ve reducido, ¿verdad? Porque sí, te van a dar 10% más de colones, pero esos colones compran menos cosas. Entonces, la tasa que nos va a interesar es la tasa de interés real. O sea, ya una vez que uno descarta la inflación. O sea, uno más bien debería de ver si puede mantener el precio el valor de la plata hoy y mañana. Sí, el consumo. O sea, más que el valor de la plata, digamos, llamémoslo como el consumo, mantener mi consumo mañana o aumentar el consumo mañana. Poder consumir más cosas. Si no nos interesa Ujú, 1.000 colones más, nos interesa lo que esos 1.000 colones pueden comprar. claro. Pero Ok. sí es eso. Entonces, hemos visto a lo largo de esta semana, bueno, las aplicaciones en estas tres que son bastante variadas y que nos explican bastante también de la realidad y de cómo uno ahorra, de cómo funcionan los sistemas de pensiones, cómo funcionan las tasas de política monetaria, cómo es que la gente trabaja más, cómo las sociedades, conforme se hacen más ricas, más bien tienden a reducir las jornadas laborales para poder disfrutar más de la vida, trabajar menos y aún así tener más ingresos, ¿verdad? ¿Qué conclusiones podemos sacar? Bueno, nosotros decidimos, las personas van a decidir esos gastos tomando en cuenta tanto la restricción presupuestaria como la utilidad, la satisfacción que les dé, las curvas de diferencia. ¿Ok? Van a tratar de maximizar esa satisfacción dada la restricción. La teoría del consumidor nos va a ayudar a formalizar esto de manera matemática para ver cómo la gente toma decisiones. Sí, porque como ya hemos comentado antes, economía se trata en muy buena medida de cómo las personas toman decisiones, ¿verdad? Entonces, a partir de cómo la gente toma decisiones, luego ya podemos expandir eso a macroeconomía o a otras, digamos, otras aplicaciones que haya en micro. Y es uno de los temas fundamentales más importantes de economía. ¿Cómo modelamos el mundo para sacar conclusiones sobre cómo las personas toman decisiones en su vida diaria, sobre todo? O sea, cómo toman decisiones sobre lo que compran, cómo toman decisiones sobre lo que trabajan, cómo toman decisiones sobre lo que ahorran, cómo toman decisiones sobre qué estudian, sobre qué quieren hacer con su vida, sobre X o Y, o sea, cuánto, o hay decisiones sobre cuánto educarse, cuánto debería yo ir a la universidad, cuántos títulos debería yo tener, qué carro debería yo comprar, qué debería exportar, qué debería importar. O sea, las aplicaciones de este modelo o de esta teoría del consumidor son infinitas. ¿Ok? Y o sea, son infinitas y cada quien buscará cuáles son las que más le interesen, ¿verdad? Pero digamos, va a ser fundamental. Luego, para ver la macroeconomía es mucha gente tomando decisiones, ¿verdad? Entonces, el Producto Interno Bruto va a crecer. Bueno, depende de qué haga la gente con esas decisiones, de cuánto consuma, de cuánto deje para mañana, de cuánto produzca, de las empresas cuánto van a producir, a qué precios, cuánto se va a consumir, cuánto se va a producir, qué se va a hacer. ¿Qué hacen los bancos centrales? ¿Qué hace el Estado? ¿Sí? ¿Qué pasa cuando el Estado tiene un déficit de déficit financiero, con déficit fiscal? ¿Qué pasa si la deuda del país es muy alta? Bueno, ¿qué decisiones se toman con base en eso? Okay, entonces, por donde ustedes lo vean, el tema de las decisiones va a estar por todos lados en economía. Sí, entonces va a ser la base, y por eso está el inicio del curso también, digamos, esta es la base sobre la cual vamos a fundamentar mucha otra teoría y muchas otras aplicaciones sobre el mundo, ¿verdad? Esta teoría va a explicar bastante bien. Vean que es un modelo relativamente sencillo. Estamos asumiendo solo dos bienes, estamos asumiendo solo consumo hoy y consumo mañana, luego nos morimos. Hay muchos supuestos aquí metidos. Pero a pesar de ser un modelo muy sencillo, puede explicar muchas cosas. ¿Okay? Y otra vez, eso ya no me canso de decirlo, eso en parte es la belleza del modelo, que con muy poco explica tanto. ¿Okay? Y bueno, eso sería entonces lo de la clase como tal. Voy a dejar de grabar.